Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Antes de iniciar con la reflexión en torno al Evangelio del día de hoy, quisiera ofrecer 3 líneas de reflexión en torno a las 3 lecturas de la liturgia de este domingo, previo al inicio de la Cuaresma. En la primera lectura, tomada de Eclesiástico capítulo 27, versículos 5 al 8, ahí se nos habla de que, valiéndose de 3 sencillas imágenes, el libro del Eclesiástico nos señala la mejor forma de ahondar en la identidad del ser humano. La más plena revelación de la persona solo se da a partir de su manera de expresarse. La segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 58, evocando 2 conocidos pasajes proféticos, San Pablo abunda lleno de entusiasmo en el tema de la resurrección. Hemos de dar gracias a Dios que nos promete tal definitiva victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Y en el Evangelio, tomado de Lucas capítulo 6, versículos 39 al 45, que es la tercera lectura, San Lucas nos reporta ahora varios dichos de Jesús que nos invitan a la coherencia y a la lealtad. Solo de actitudes interiores transparentes podremos sobreponernos al eterno y muy humano peligro de la hipocresía. Y es que como seres humanos somos dados a ver los defectos del otro, pero no nos vemos en el espejo, es decir, no nos autoevaluamos y no vemos primero nuestros actos y nuestras actitudes, sino solo las de los demás, y esto es hipocresía. Criticamos, difamamos, envidiamos, decimos chismes, hablamos mal, murmuramos, hablamos mal de los demás, pero no somos capaces de vernos a nosotros mismos, y nos molesta y sentimos dolor cuando alguien nos corrige o nos dice algo que podemos cambiar un área de oportunidad. Nos sentimos ofendidos. El Evangelio precisamente hoy nos habla de esto. Y por ello los textos bíblicos de este domingo son una llamada a no juzgar a los demás, ya que quien juzga a los otros se puede equivocar y quiere asumir el papel de Dios, y el único juez es Dios. Jesucristo es el supremo juez y legislador. Todos los demás somos servidores, y todos los demás nos podemos equivocar y nos hemos equivocado. Y el peor error es querer criticar a los demás como si nosotros fuéramos perfectos. Solo Cristo conoce lo que hay en el corazón del hombre, pues los hombres miran las apariencias, pero Dios ve el corazón. Dios ve la rectitud, la sinceridad de las intenciones, aún más de los sentimientos y pensamientos que existen en nuestro interior. Por eso a Él no lo podemos engañar. Nos podemos engañar a nosotros mismos, lo cual sería algo terrible. Sería jugar, pero es un juego peligroso. Y también porque entramos en el juego de las máscaras, de la hipocresía. Y también podemos engañar a los demás.
pero a Dios no. En el Evangelio de hoy choca la aparente diversidad de estilo y de temas abordados por Cristo en este pasaje que acabamos de escuchar. Lo primero es una breve parábola acerca de los ciegos que necesariamente caerán en un hoyo si confían a otros ciegos el cuidado de guiarles. Sigue a continuación la afirmación relativa a las relaciones del discípulo con su maestro. No puede estar un discípulo por encima de su maestro. Y continúa con la famosa comparación de la paja y de la viga que brinda fáciles consecuencias acerca de la necesidad de mirarse a sí mismo antes de fijarse en los demás. El texto termina con una reflexión de sentido común sobre la clase de árbol y la de los frutos que produce, con una aplicación al hombre que produce buenos frutos en la medida que sea bueno en su corazón, en la medida que esté unido a Cristo por la oración, por los sacramentos, por la gracia que nos da Él, por las buenas obras, por las buenas intenciones, por la sinceridad. En el relato de Lucas estamos ante unas recomendaciones de Jesús dirigidas a sus oyentes. Jesús insiste en la necesidad de la limpieza del corazón para llevar a cabo la tarea de poder guiar a los demás. De lo contrario, corremos el riesgo de ser guías de ciegos que puede caer en el hoyo y hacer caer a los demás en la fosa. Solo el que tiene el corazón limpio, el que ha sacado la viga de su ojo, el que ha quitado las malas intenciones, la hipocresía, la falsedad, los sentimientos de venganza, de lujuria, de ira, de pereza, de desánimo, de hacer ver mal al otro, de hacerle daño al otro, de difamación, de mentiras, de chantaje. Solamente Él es capaz de ver claro y conducir a los demás al bien, porque vive en la verdad, de orientarles con seguridad y evitarles los peligros. El que no anda en chismes, el que no se presta a habladurías, el que no ha quitado la viga de su ojo, se equivoca. Como está ciego, hace más mal que bien, incluso cuando cree hacer el bien, porque está en pecado, porque no se ha decidido a abandonar el mal, porque no se ha acercado al sacramento de la confesión, porque no ha aceptado la gracia con la cual Dios le invita al arrepentimiento y a dejar sus pecados en la confesión, a pedir perdón en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento del perdón. El Evangelio nos lleva siempre a la interioridad, a lo profundo, a donde no podemos engañarnos, a donde estamos a solas con nosotros mismos y con Dios, a donde estamos desnudos y sin máscaras, en la más plena y pura autenticidad, sin disfraces, sin dobleces, sin hipocresías, sin engaños. No hay árbol bueno, por lo tanto, que dé fruto malo. Cuando alguien se arrepiente, pide perdón a Dios y dice: Señor, ayúdame, porque no puedo con esta tentación, porque no puedo con este pecado, pero tú sí puedes. Ayúdame, Señor. Ahí está el inicio de un árbol que comienza a dar frutos buenos, que comienza a sembrar buena semilla. Ni árbol malo que dé fruto bueno. Alguien que vive en el engaño, en la mentira, en la desfachatez. Alguien que vive de la difamación, del hurto, va a dar frutos malos y no puede dar frutos buenos porque no está en la gracia de Dios, porque no está con Dios, lo rechaza. Frente a la tentación de vivir las apariencias, Cristo nos invita a ser hombres que echan raíces en Él y nos mueve a arrancar del corazón toda hierba mala para dar frutos buenos. Cristo nos llama a dejar el mal, el pecado, los resentimientos, los deseos de venganza, de maquinación, los deseos de engañarnos y de engañar a otros, los deseos de las malas acciones. Basta ya, es tiempo de volver a Cristo. Y por ello necesitamos transformarnos más y más en Cristo por el amor, por el perdón, por la misericordia, por la comprensión al hermano.
Esto exige una progresiva configuración con Él, que la gracia va obrando en nosotros por las virtudes y los dones del Espíritu Santo, partiendo de la transformación interior del hombre en Cristo. Todo nuestro actuar personal, comunitario y social irá evidenciando su condición de hombre. Por ello, como lo he dicho en la primera lectura que hemos escuchado en esta celebración eucarística, tomada del Eclesiástico del capítulo 27, versículos 5 al 8, el fruto muestra la calidad del árbol. Las palabras y las apariencias del hombre engañan fácilmente. Podremos deslumbrar con un discurso bien elaborado y sutil, pero solo Dios penetra en el corazón del hombre de tal modo que la verdad del hombre ha de medirse más por sus obras que por sus palabras. Discursos bellos y maravillosos, pero distan mucho de una realidad: falta de caridad, de amor al prójimo, falta de misericordia, de comprensión, de perdón, de reconciliación, falta de fraternidad. Todo en este mundo es como un lagar, y de aquí se saca otra semejanza. Como el oro y la plata se acrisolan en el fuego, así la tribulación pone a prueba a los justos, dice el Eclesiástico. Y con el Salmo 91 rezamos: es bueno dar gracias al Señor y tañer para tu nombre, oh Altísimo. El justo crecerá como la palmera, se alzará como el cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Dios nos da la victoria, la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Como fruto de la resurrección de Cristo, el hombre, transformado en Él y renacido de su gracia, alcanza la victoria sobre el pecado y la muerte, sobre el diablo y el mundo, y vence el combate de la vida en el tiempo y para la eternidad. Lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Es el final del Evangelio de este domingo, y es lo que nos hace auténticos ante el Padre y verdaderos creyentes en medio de los hombres. Y es que la hipocresía y el fariseísmo, hipo por debajo y fariseísmo a espaldas, nada tiene que ver con el Evangelio de Jesús, ni con el proyecto de Dios, ni de su reino. En no pocas ocasiones los cristianos velamos más que revelamos la vida y el mensaje de Cristo con nuestras palabras y obras. ¿Cómo ser árbol bueno y producir frutos buenos? San Pablo nos da la respuesta. Dios nos da la victoria por Jesucristo. Quien quiera ser testigo de la buena nueva y hacer que los demás se beneficien con ella, debe él mismo conocerla y penetrarse en ella progresivamente, ya que ningún discípulo puede estar por encima de su maestro. Y hecho esto, el hombre será un árbol bueno y producirá buenos frutos que sacará de su propia entraña. Pero si no se ha purificado él primero, las cosas más sublimes que pudiera decir serían estériles, no tendrían fruto, no darían vida. Esto lo afirma San Pablo tras una breve reflexión acerca de la muerte. ¿Dónde está tu victoria, muerte, tu victoria? Por ello, la sabiduría de la misericordia. Este texto final del Sermón del Llano Lucano nos invita a poner en práctica las palabras de Jesús. Se habla de una parábola que en realidad son dos comparaciones, mashal, proverbio. En primer lugar la del ciego y en segundo lugar la del discípulo y maestro. Y estamos ahondando. Después vemos una construcción que se nos presenta como un paralelismo antitético, centrada sobre el árbol bueno y el malo, en los versículos 43 al 45 de este Evangelio, poniendo de manifiesto que todo árbol se valora de verdad por sus frutos. Ninguno puede dar un fruto distinto de su esencia. Los higos no se buscan en las espinas, ni las uvas en los zarzales. Todo este conjunto es sapiencial, como el texto de Ben Sirac. Esto lo encontramos, aunque no exactamente así, en Mateo 7, capítulo 7, versículos 1 y siguientes, en el Sermón de la Montaña.
En el mundo judío, el discípulo no estaba llamado a superar al maestro como sucede a veces en el mundo occidental no bíblico. Más bien se trata de imitar la sabiduría del maestro que le ha enseñado. Pero en este discurso, previamente, está el famoso dicho de sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Es ahí donde se apoya esta enseñanza de los dichos de Jesús, que los ciegos, que los discípulos traten de imitar la misericordia del Padre. Es, pues, una llamada a ser discípulos de la misericordia. De esa manera no estaremos preocupados de ver y agrandar el mal o los fallos de los otros y pasar por altos los nuestros. Por ello, sean misericordiosos. Apiádate del otro, porque tú y yo también somos pecadores, porque también cometemos errores. Es no admitir esa clase de ceguera patológica que tenemos para querer guiar a los que ven o no tienen, o mejor dicho, tienen más sabiduría que nosotros. No reconocer eso es ser como los ciegos y los discípulos que sin sabiduría quieren ser más sabios que su maestro. Aunque el cristianismo no es una religión de la perfección, pero nos orienta a ella, es decir, los cristianos no somos perfectos, a eso me refiero. Somos perfectibles. La iglesia es santa por su fundador, pero también es pecadora por nosotros. Y por eso nos llama a ser santos como el Padre Celestial es santo. Pero he dicho, una religión de la perfección o de la efectividad malsana no quiere decir que no se empeñe en la vida de cada día, en las relaciones humanas, en un trato fraterno, en la armonía. El no juzgar a los demás no significa dejar pasar las cosas, como si se estuviera proponiendo una liberalidad extrema. Vuelve a tener sentido que la imitatio Dei, la imitación de Dios en la misericordia, es lo que debemos hacernos verdaderamente, es lo que debe hacernos verdaderamente hermanos. De hecho, en estos dichos aparece varias veces el término hermano, y es para el hermano para quien se debe tener un corazón fraterno y abierto. El corazón es clave en la última de las comparaciones sobre el fruto bueno, porque es del corazón, hablando en términos bíblicos, de donde salen los frutos de nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos tener en el corazón? Por decirlo, es una sola palabra: misericordia. De ahí salen los frutos de nuestra vida para que los demás los recojan. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.